Bienvenidos, esto es Informe Extra. En esta edición vamos a hacer un análisis de los principales escenarios de conflicto en el Medio Oriente a lo largo de este año. Analizaremos la situación de la guerra en la Franja de Gaza a poco más de un año del inicio de este conflicto. También veremos la situación en el Líbano tras el alto al fuego entre el grupo terrorista Hezbollah y el Estado de Israel. Y finalmente, y sobre todo, veremos la situación y las consecuencias de Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Para analizar todos estos temas nos acompaña un experto, César Sabas, geopolitólogo y analista político especializado en el Medio Oriente. César, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Oscar. Un gusto siempre estar acá. Un gusto, igualmente. Bueno, empecemos por el hecho más reciente, pues que es la caída del régimen de Bashar al-Assad hace menos de un mes. Bashar al-Assad estaba en el poder desde el año 2000, en que reemplazó a su padre, quien estaba desde inicios de los 70 en el poder. Este régimen ha caído tras una ofensiva del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, liderado por Mohamed al-Golani, un ex miembro de Al-Qaeda y posteriormente del Frente al-Nusra. César, la caída de Damasco, ¿a quiénes beneficia principalmente? Bueno, el principal beneficiario número uno es Turquía, que aumenta su influencia regional en detrimento de Irán de una forma exponencial. Desde hace un tiempo, porque siempre hemos estado escuchando en el Medio Oriente, digamos, la guerra que hay entre el bloque iraní e Israel, pero no, el Medio Oriente es mucho más complicado que eso. Y también hay una disputa regional entre los mismos países musulmanes. Turquía, desde hace muchísimo tiempo, incluso desde que empezó la llamada Primavera Árabe, ha intentado expandir su influencia en la región y Qatar es otro actor que también ha contribuido a eso. Pero Qatar tiene una debilidad militar palpable, un país muy pequeño, despoblado y de paso fronterizo a países mucho más grandes y hostiles como es Arabia Saudita. Turquía es un país grande, poblado y con un poder militar considerable. De hecho, es miembro de la OTAN y es el segundo ejército de la OTAN. El segundo ejército terrestre de la OTAN, después, evidentemente, de Estados Unidos. Así que, pero tiene una debilidad económica palpable. Entonces, Qatar y Turquía se aliaron desde hace mucho tiempo para tener un proyecto en común en el Medio Oriente, siendo Turquía, digamos, el socio mayor y Qatar el socio menor, pero digamos que van de la mano. Y por ejemplo, todos estos movimientos yihadistas que participaron en los años 2012, 2013, 2014, fueron financiados por Qatar, la mayoría perdieron, fue una derrota estratégica del eje turco-catarí, pero desde el año 2017 en adelante los turcos se han afianzado, o se habían afianzado en un sector norte de Siria, en la provincia de Idlib, que había sido tomada por el Al-Qaeda en Siria, en ese momento llamado el Frente al-Nusra, comandado por el señor al-Golani, que posteriormente cambiaron el nombre a Hayat Tahrir al-Sham, y Turquía, digamos, y Qatar eran los patrocinantes. Pero digamos que desde el punto de vista militar es Qatar, perdón, es Turquía el fundamental, es quien tenía la frontera con Idlib, de donde venían los suministros, quien entrenó militarmente a estos combatientes. De paso, Turquía fundó su propia milicia en Siria, aparte de Hayat Tahrir al-Sham, su propia milicia directamente controlada por ellos, que se llama el Ejército Nacional Sirio. No tiene nada que ver con el ejército de Bashar al-Assad, ese es el ejército árabe sirio. Bueno, esta es otra milicia que se llama Ejército Nacional Sirio, comandada por los turcos. Y ellos dos fueron los que hicieron la ofensiva en Alepo. Vale decir que esta ofensiva no estaba diseñada para tomar el poder en Siria. Ni siquiera estaba pensado en que iba a tomar digamos, la ciudad de Alepo. Era una ofensiva en la provincia de Alepo y estaba diseñada con un carácter muy limitado para, digamos, tomar algunos puntos rurales de Alepo y de ahí tratar de renegociar el pacto político que de alguna forma había en Siria, en el cual Bashar al-Assad controlaba aproximadamente el 75% del territorio sirio,
pero el 90% de la Siria útil se le denomina a todo el territorio que es, digamos, habitable, que es potencialmente agrícola, donde puede vivir la gente, porque estamos hablando de un país desértico. Bueno, para tratar de renegociar el estatus que había. Sin embargo, cuando lanzaron la ofensiva, para sorpresa de todo el mundo, tanto para los que somos observadores del caso sirio, o sea, de la guerra siria, y también para sorpresa de los mismos militantes y creo que incluso para sorpresa de toda la gente que estaba participando ahí en Siria, pues el ejército de Bashar al-Assad colapsó. Y de hecho, hoy mismo Putin dio unas declaraciones diciendo que básicamente 350 militantes fueron los que entraron en Alepo cuando ahí habían por lo menos unos 30.000 soldados del ejército sirio. El ejército sirio lo que hizo fue retroceder. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Pues sería aventurarse a dar algún tipo de respuesta. Los historiadores podrán decir con mayor propiedad qué pasó. Cuando algún día se abran archivos en Turquía, en la misma Siria, si algún día se permite. Pero digamos que aventurándose, viendo cómo retrocedió el ejército, el desorden que hubo, es muy probable que haya habido algún tipo de complicidad dentro de los organismos de inteligencia sirios o de algún alto mando militar sirio para que esa ofensiva rebelde haya triunfado y que haya habido el colapso del ejército. Algún tipo de soborno, algo de eso pudo haber. Estamos hablando de Siria, digamos la Siria de Bashar al-Assad, porque estamos hablando de un país que en un mes ha cambiado radicalmente. Entonces digamos que la Siria de antes, que era la Siria de hace un mes, producto de una guerra civil de muchísimos años, del colapso demográfico que supuso la emigración masiva, la crisis económica que una guerra civil produce, sumado a las sanciones internacionales muy fuertes al régimen, que terminaron impactando a la economía en general. Estamos hablando que incluso las bombonas de gas estuvieron sancionadas, hasta la harina estuvo sancionada. Pues hubo el colapso económico. Un país donde la gente terminó ganando $15 al mes, una bombona de gas terminó costando $50. Y los soldados terminaron cobrando nada más $15 al mes. César. Un estado que se terminó, ¿sí? Definitivamente también se podría sumar la desmoralización del ejército. De alguna manera me recuerda, sí. No sé, tú eres el experto salvando las diferencias, la caída de Saigón, el ejército de Vietnam del Sur desmoralizado y cayendo de una manera, ya se esperaba que perdieran la guerra, pero también colapsó y al final se ven esas imágenes dramáticas que también recuerdan pues a la caída de Kabul, ¿no? Y la retirada de las fuerzas pues que habían apoyado a Estados Unidos en su momento. Ahora, con respecto a Israel, es bastante interesante su postura, porque ellos tenían posiciones dentro de territorio que, digamos, oficialmente sería sirio, como es los Altos del Golán. Ellos han avanzado dentro de los Altos del Golán, han bombardeado diferentes objetivos militares, han bombardeado la flota que pertenecía al régimen sirio. Lo que se estaría viendo es el objetivo de destruir la capacidad ofensiva del régimen que sustituya al gobierno de Bashar al-Assad. ¿Podrías detallarnos un poco más los objetivos de Israel y las acciones que han estado tomando? Aparte de destruir las capacidades ofensivas y atacar las bases y digamos, el almacenamiento de armas, tanto químicas como de municiones de Siria, que lo han hecho de una forma espectacular en pocas horas, prácticamente han acabado con el 80% de las capacidades militares de Siria. Y esto lo hacen porque el grupo Hayat Tahrir al-Sham es un grupo yihadista que toma el poder en Damasco e Israel no quiere que ellos ahora tengan todo ese arsenal. Pero otra acción que están haciendo es avanzar en Altos del Golán, porque hay el Altos del Golán israelí, que está en manos de Israel, y que ha sido anexionado por Israel, y el Altos del Golán sirio. Los israelíes han avanzado y la primera acción fue tomar un monte, una montaña que se llama el Monte Hemón. Estaba en manos sirias, ahora está en manos israelíes,
Según Israel, esto es algo momentáneo, pero todo apunta a que va a ser de muy largo plazo. ¿Y por qué toman este monte? Porque es una montaña que desde esa montaña se divisa todo Damasco, pero también esa montaña impedía que los radares israelíes al otro lado actuaran, porque una vez que hay la montaña, digamos que eso para las ondas del radar. Entonces, si viene un dron por la otra parte del monte, los israelíes que están en el otro lado no lo observan, sino cuando es demasiado tarde y ya el dron está avanzando hacia territorio israelí. Y desde esa zona, Hezbollah y las milicias proiraníes lo utilizaron para atacar a Israel. Entonces, digamos que Israel se cubre las espaldas y toma ese monte. Pero ahora ha ido avanzando otros asentamientos, muchos que son de la comunidad drusa, no son musulmanes, son drusos, y ahora estas comunidades prefieren estar del lado israelí y anexionarse a Israel que formar parte de una nueva Siria, tal vez en manos de yihadistas. Entonces aquí podría venir un problema que podría ser una segunda anexión de Israel. Y a medida que Israel avance, podría llegar a una zona grande en Siria que se llama el Jabal Druso. Es la zona donde habita la mayor parte de la comunidad drusa en Siria. Y ya los drusos de esa zona están alertando que ellos no quieren, digamos, pertenecer a una Siria centralizada en manos de yihadistas. Entonces ahí podría crearse una especie de Estado druso asociado a Israel. Entonces digamos que Israel ha sido uno de los grandes beneficiarios de esta situación y también uno de los causantes de la situación. Porque una vez que hubo la guerra entre Israel y el Hezbollah, e Israel debilitó de la forma en la que hemos visto al Hezbollah, que era uno de los pilares del régimen de Bashar al-Assad para mantenerse en el poder, porque hay que tener en cuenta que si bien los rusos le daban apoyo militar, este apoyo era aéreo, es decir, la Fuerza Aérea Rusa, y le daba el trigo, ciertos combustibles, pero las tropas de tierra que estaban en Alepo y en toda esa zona y que participaron en la guerra civil siria eran las del Hezbollah y las milicias proiraníes. Entonces, una vez que ellos se fueron a la guerra con Israel, una guerra que no era suya, y una guerra gratuita, porque Israel no había comenzado la guerra, fueron ellos que quisieron abrirle un segundo frente a Israel por la guerra que había en Gaza. Israel reacciona decapitando toda la estructura militar del Hezbollah. Entonces el Hezbollah no tuvo capacidad operativa para ir a socorrer a Bashar al-Assad de una forma, digamos, rápida. Eficiente. Hezbollah todavía tiene muchos militares. Sí, eficiente, tiene todavía muchos militantes. Sí. Pero los cerebros, la gente que estaba entrenada en el combate, digamos, los dientes del Hezbollah ya no estaban. El Hezbollah está desdentado. Entonces no pudo, digamos, que hacer mucho en este conflicto. Definitivamente el debilitamiento de Hezbollah sumado a la concentración de Rusia en la guerra en Ucrania y también la situación en la que se encuentra con motivo de las sanciones Irán son motivos pues que debilitaron a los principales aliados, a quienes sostenían al régimen de Bashar al-Assad, y esto pues coincidió pues con esta ofensiva que precipitó todos los acontecimientos y que hizo que el ejército del régimen de Bashar al-Assad finalmente colapsara. César, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar la situación en Líbano tras el alto al fuego entre precisamente Hezbollah e Israel. Seguimos en Informe Extra analizando los principales escenarios de conflicto en el Medio Oriente a lo largo de este año, acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político especializado en el Medio Oriente. César, antes de pasar a la situación del Líbano tras el alto al fuego entre Hezbollah e Israel, quisiera preguntarte cuáles son las diferencias teóricas, doctrinarias o programáticas entre dos actores que han tenido un papel bastante relevante en diferentes contextos de la guerra civil en Siria. Me refiero a Al-Qaeda y su filial, que era el Frente al-Nusra, de quienes
finalmente surge del grupo del que surge Hayat Tahrir al-Sham, quienes han derrocado al régimen de Bashar al-Assad, y el Estado Islámico o el ISIS. ¿En qué se diferencian Al-Qaeda del ISIS? La diferencia surge cuando eran lo mismo. Surge con un señor que se llamó al-Zarqawi, Ayman al-Zarqawi, Zarqawi porque viene de Zarqa, una ciudad en Jordania, y Zarqawi, pues el que viene de Zarqa. Él se traslada de Irak y era el jefe de la Al-Qaeda en Irak. Pero ¿dónde surge la gran diferencia con el resto de la Al-Qaeda? Es una diferencia táctica, no tanto teórica, sino más bien táctica. Digamos que la expansión del Islam y la creación de un emirato islámico y después un califato islámico tiene dos formas de darse: la dawah y la yihad. Dawah es acción y prédica, y yihad pues la guerra santa. No son contrarias, solamente que son dos formas de actuar. Entonces el Al-Qaeda busca digamos, el despertar de lo que ellos consideran el mundo islámico a través de la yihad, por supuesto. Es una organización terrorista, una guerra santa, o lo que ellos consideran que es la guerra santa. Pero cuando gobiernan el territorio, ellos no aterrorizan a los habitantes desde el primer momento, sino que intentan primero con la dawah. Es decir, por ejemplo, cuando ellos estaban en Afganistán aliados con los talibanes o en las zonas que han llegado a gobernar, ellos no llegan cortando cabezas de una vez, ni masacrando a las minorías. Digamos que van a donde las minorías y le dicen: mira, yo no te voy a matar, pero eso sí, no puedes mostrar tus amuletos religiosos en público, tienes que estar callado. Si te conviertes, mucho mejor, porque me tienes que pagar un impuesto. Si te conviertes, no pagas el impuesto. Entonces quieren esa conversión un poco más lentamente, poco a poco. Zarqawi no creía en nada de eso y él decía que había que imponer la yihad de una vez y aterrorizar lo máximo posible. Ser brutal, y con la brutalidad iba a traer más militantes a su causa. Eso impactó, porque él después lo mata el ejército norteamericano, pero impactó a uno que fue su alumno, Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr al-Baghdadi es el que se proclama como califa en Mosul. Y esta brutalidad trajo, y eso sí tuvo éxito, digamos, la tesis de al-Zarqawi, trajo a muchísimos militantes, sobre todo de Europa, de Rusia, musulmanes súper radicalizados, que fueron a combatir por ese Estado Islámico. Pero a la vez, digamos que alienó a todo el que era musulmán moderado y, por supuesto, los no musulmanes, para ponerse de acuerdo y acabar con esa organización. Entonces, este señor que acaba de tomar el poder en Siria, él no es seguidor de al-Zarqawi, él es seguidor del clásico Al-Qaeda. Entonces él no está de acuerdo, no es que son mejores personas, solo que por una cuestión táctica consideran de que no es inteligente alienar a todos tus enemigos a la misma vez y hacerlos, digamos, hacer que hagan una mega coalición en tu contra. Entonces es mejor ir poco a poco, hacer una táctica más inteligente e incluso venderte como alguien un poco más moderado para que tú seas más potable, más pasable para tus enemigos. ¿Qué es lo que están haciendo actualmente? ¿Qué es lo que está haciendo Al-Golani? Que está diciendo que va a respetar la propiedad de las minorías, entre otras acciones que pues, venderían pues, una imagen de cierta moderación que es difícil de creer teniendo presente pues, la doctrina y su pasado político e ideológico. Ahora bien, con respecto a... bueno, se ha llegado este alto al fuego en un contexto en el que cae el régimen sirio, como lo hemos conversado, y también se debilita Hezbollah. Entonces, yo quisiera saber cómo afecta tanto a Hezbollah como a Irán la caída del régimen de Bashar al-Assad y el posible establecimiento de un régimen islamista contrario al chiismo en el territorio sirio. Pues Irán queda profundamente debilitado porque Siria era la columna vertebral de su cuasi imperio en el Medio Oriente, ya que Siria era el puente que conectaba el sur del Líbano, donde está el Hezbollah, y el Valle del Bekaa, también en Líbano, que es parte del Hezbollah, con, digamos, el sur de Irak, que está controlado por las milicias proiraníes, y de ahí a Irán, por supuesto. Una vez que cae el régimen de Bashar al-Assad,
y sobre todo hay la expulsión de las milicias proiraníes de Damasco y de Siria, este corredor terrestre queda cortado. Entonces, para Irán, digamos, abastecer al Hezbollah lo tiene muy difícil porque ya no puede llevar por tierra lo que antes llevaba. Y ahora el Hezbollah pasa a estar rodeado por completo de enemigos. Tiene a Israel al sur, tiene al este esta gente de Hayat Tahrir al-Sham, que son enemigos, tanto ideológicos como de armas, de todo punto de vista. Y tiene al norte, digamos, a los cristianos que están desarmados, pero puede que en un momento se despierten en los cristianos del Líbano. Y un poco más al norte tienes a los sunitas, tiene a los sunitas del Líbano que detestan al Hezbollah. Y que muy probablemente con la llegada del señor al-Golani al poder en Damasco y digamos la expansión de la influencia turca, que es una potencia sunita por excelencia, es probable que ahora empiecen a armar a estos sunitas del Líbano y el Hezbollah quede en una posición todavía peor. Entonces, digamos que desde de 2 meses hacia acá, la posición del Hezbollah ha girado, ha dado un viraje de 180 grados para mal. Y por supuesto, de su principal patrocinante, y que es Irán, también. Así que muchos nos preguntamos, bueno, ¿cuál va a ser el contraataque que de Irán? Si la guerra civil siria continúa, es probable que Irán intente reconstruir su influencia regional, tratando de apoyar a algunos actores en Siria para crear otra vez algunas milicias y volver a tener una influencia en Irak, en Siria, perdón. Y si no, el otro detalle sería tratar de acelerar su programa nuclear lo más rápido posible para venderse como potencia nuclear. Y ahí hay otro detalle que es que Israel ha bombardeado todas las bases militares de Siria y por supuesto que todo su sistema antiaéreo. Eso quiere decir que Israel ahora tendría todo el espacio aéreo sirio a su disposición para penetrar más fácil en Irán, y bombardearlo. Así que Irán está en una posición mucho más difícil de la que estaba hace unos 6 meses, por supuesto, muy distinto a países como Rusia, por ejemplo, que todavía ni siquiera han sido expulsados de sus bases, pero Irán sí ha perdido todos sus activos en Siria y de hecho tuvo que pedirle a los rusos que ayudaran a evacuar a más de 4.000 combatientes que tenían en Siria a través de la base de Meimin, que es la base militar rusa, porque pues Israel iba a derribar todos los aviones militares iraníes que llegaran a Siria para, digamos, evacuar a su personal, así que tenían que depender de los rusos. César. Cuando uno ve este escenario, uno dice que Irán ya pues ha dejado de ser una potencia regional. No, definitivamente. Y además esto también afecta la comunicación y el apoyo que Irán también daba a otra organización terrorista, en este caso sunita particularmente, que es Hamas. Y sobre ese tema podemos conversar en el siguiente bloque. Vamos ahora a una pausa y regresamos con la situación de la guerra en la Franja de Gaza. Seguimos en Informe Extra analizando la situación del Medio Oriente acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político. En esta edición hemos hecho un análisis de las consecuencias de la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria y también de la situación en Líbano tras el alto al fuego entre Israel y Hezbollah. Ahora pasemos a la guerra en la Franja de Gaza, que está pasando ya del año, ¿no? Ya tiene un año y 2 meses. Y bueno, César, Israel ha logrado mermar la capacidad ofensiva de Hamas, pero tenía la distracción que representó su campaña en el sur del Líbano. Ahora, con el acuerdo del alto al fuego con Hezbollah, ¿cuáles serían las acciones o qué tocaría a Israel en la Franja de Gaza, teniendo presente que ya puede concentrarse nuevamente en el conflicto con Hamas? Bueno, Hamas está en una situación muchísimo peor que el Hezbollah. Siquiera el Hezbollah controla todo su territorio y sigue siendo el principal partido del Líbano. Hamas está lejos de eso.
Es el principal partido o el único de Gaza, pero una Gaza que está completamente destruida. Ni siquiera tiene su liderazgo, el único líder que queda está en el exilio. Es un grupo completamente, digamos, disfuncional. Se va a acordar, lo más probable, una especie de alto el fuego. Jamás tendrá que liberar lo que queda de los rehenes, o por lo menos decir dónde está el cuerpo de la mayoría. Muy probablemente, desgraciadamente, muchos han muerto. Y se llegará a un nuevo status quo en el cual Israel va a mantener presencia militar activa en Gaza. Es decir, Hamas no va a recuperarse a los niveles previos a la guerra. Estamos hablando de que, pues, desde un punto de vista militar, ha sido una victoria para Israel y el nuevo status quo del Medio Oriente no le es para nada favorable. Bueno, definitivamente no es favorable para Hamas, ¿quieres decir? Sí, exacto, no le es favorable para Hamas. Bueno, efectivamente, como se puede apreciar al final, esta guerra iniciada el 7 de octubre del año pasado, que ha generado mucha tragedia en el Medio Oriente y que se ha expandido más allá de las fronteras de Palestina y de Israel, ha generado, ha desangrado al Medio Oriente, pero en los hechos ha terminado debilitando a los principales enemigos de Israel. Bueno, César, ha sido un gusto tenerte con nosotros. El gusto, pues, ha sido para mí, como siempre, y muchísimas gracias. Saludos. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.